Parece que estamos en vivo. Bueno, qué bien. A veces es más complicado que otras. Hola, ¿cómo están? Espero que están muy bien. Ahora no sé si vemos los comentarios o no. Creo que sí. Bien, hoy día nos estamos conectando de otra manera, así que cada vez algo nuevo. Hablaremos hoy día de yoga y la psicoreprogramación trascendente. Porque la conexión puede no parecer obvia, pero lo es. Bueno, veremos. Y hay que hacer esta pregunta respectiva. Buenos días a todos. Nos Bienvenidos. presentaremos. Yo soy Raúl Antesana, médico naturópata, PhD en iridología psicosomática y soy psicoterapeuta, creador de la psicoreprogramación trascendente, una técnica que permite que las personas solucionen todos sus problemas, traumas, conflictos psicoemocionales. Terapeuta en PRT, psicoreprogramación trascendente, directora del Instituto Boliviano de Yoga, pedagoga social y profesora de Adhyana Yoga. Bien, entremos en tema, ¿qué es lo que quieres conocer y saber? Bien. Sabemos que la psicoreprogramación trascendente es una técnica de psicoterapia. ¿Qué tiene que ver eso con el yoga? ¿Y cómo es que del Adhyana Yoga nace la psicoreprogramación trascendente? Bueno, el yoga es una técnica milenaria, tiene más o menos unos 8.000 años de antigüedad, es prevédica, porque posvédica no lo es. ¿Qué significa védica? Significa que en la India existen ciertos libros, el Yajurveda, el Atharva Veda, y otros libros como el Vedanta, todos ellos son libros del Vedanta, y el Vedanta es una religión. E incorporaron en esos libros, que son 4, en esos libros incorporaron el yoga como parte del Vedanta, pero en realidad no lo es. Por eso es que aclaro que el Adhyatma Yoga es prevédico y es muy importante saber eso. Está basado en la filosofía, que es el Sankhya, y en el yoga, que es la práctica de esa filosofía. La filosofía lleva al ser humano a mirar dentro de sí mismo su condición universal, su condición divina. Brahman, el absoluto, lo es todo, pero nosotros somos una chispa, un Jiva Atma, una chispa de ese Brahman, de ese absoluto, que no es un ser físico, es una inteligencia suprema que manifiesta todo y nosotros somos parte de esa manifestación, como lo son todos los planetas y todos los seres que existen en este planeta. Pero el Adhyatma Yoga, como el yoga, lleva mucho tiempo de práctica. Es decir, una persona para poder realizarse, si lo hace bien, por lo menos necesita unos 10, 20 años de práctica continua para llegar a despertar su conciencia individual y fundirla con la conciencia trascendental y llegar a la fuente única de esa inteligencia suprema como parte de sí mismo. Es decir, su conciencia individual comparte y se impregna y se conecta con esa fuente de conciencia universal de inteligencia suprema. Ese es en sí el yoga. Entonces, en ese proceso de 20, 30 años, el yogi comienza a trabajar sus egos, sus yoes, sus traumas, sus conflictos y también sus dones y virtudes y también sus malas cualidades. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces, yo descubrí a través de la técnica de PRT que yo mismo me hice a mí mismo para superar un
trauma de psicoemocional, que era conflicto, síndrome de pánico. Y gracias a eso, yo me decía, como un yogi como yo, que medita más de 30 años, está con síndrome de pánico y no puede superar esas cosas. En realidad, he superado muchísimas cosas, muchas enfermedades, muchos problemas genéticos, epigenéticos, etcétera. Y actualmente tengo ya, diremos así, el conocimiento claro y preciso de lo que una persona podría necesitar para superar esos 20 años de práctica de yoga o de toda una vida de práctica de yoga y acelerar su proceso de realización personal. Esa es una introducción. Entonces, la psicoterapia yógica nos ayuda en realidad a avanzar en el camino del yoga, ¿verdad? El camino del yoga es el camino a la liberación, a la conciencia. Y hay personas que lo usan en ese sentido para ir avanzando en su camino yógico y otros lo usan para simplemente resolver problemas en su vida con los que se encuentran sin que sea yoga para ellos. Con reprogramación trascendente es ventajosa tanto para los yogis como para los personas normales que no practican yoga. No digamos que los yogis son anormales, ¿ya? Valga la aclaración. Pero no tienen una vida normal, porque la vida del yogi es una vida de renuncias, es una vida de aislamiento, es una vida de solitariedad en la que uno se dedica 100% al trabajo consigo mismo. Y las otras personas se dedican al trabajo en el mundo, al trabajo de la realización externa, ¿no? Conseguir una buena profesión, una buena posición social, una buena familia, etcétera, etcétera. Eso es el trabajo que quiere hacer una persona pensando que con eso va a resolver su vida y va a ser feliz. Posiblemente sí. No lo cuestiono. Lo que sí podemos ver es que toda persona, desde el momento de la encarnación, desde el momento de la concepción, hay traumas de concepción, hay traumas de gestación, hay traumas de interrupción de la gestación, hay traumas de nacimiento, hay traumas de infancia en relación a la mamá y traumas de infancia en relación al papá y traumas de infancia en relación a la educación a la que se somete a los niños, a la domesticación a través de la educación. Hay traumas sociales y hay un montón de traumas e influencias que pueden crear un trauma. Entonces, cuando uno comienza a practicar yoga, no sabe y no conoce que tenemos todo eso. Entonces, comenzamos un proceso de espiritualización pensando que el comportarnos bajo ciertas normas de ética, de moral, de religión o de mismo yoga, disciplina, etcétera, etcétera, nos vamos a convertir en seres pristinos, puros, limpios y nos vamos a realizar a nosotros mismos. Pero no sabemos que esos traumas, esos conflictos, están en nuestro subconsciente, en nuestra memoria a corto, largo y mediano plazo, en nuestros ganglios basales, en nuestra amígdala cerebelosa y además en nuestras neuronas, creando neurocintas, millones de neurocintas, por cada una de esas influencias una neurocinta. Entonces, como tenemos 100.000 millones de neuronas y eso lo multiplicamos por 10, entonces vamos a tener neurocintas de nuestros conflictos, de nuestros traumas que ignoramos. Y eso, a través de la psicoreprogramación trascendente, va a aflorar a través de la memoria celular, a través de la interpretación de las enfermedades con la psicosomática, una asociación entre
enfermedad y conflicto. Y todo eso que tiene la PRT permite que la persona identifique y trabaje eso a través de un yoga dinámico que es la psicoreprogramación trascendente. Es decir, las mismas técnicas del yoga son aplicadas dentro de la psicoterapia en un proceso muy acelerado en que la persona en más o menos 3 o 4 años podría limpiar todos los traumas y conflictos o complejos o yoes que le demorarían 20 o 30 años de realización espiritual en el yoga normal, en el yoga clásico. El yogi en su camino yógico, la ventaja de incorporar la psicoreprogramación trascendente en su práctica es que simplemente acorta el tiempo, llega mucho más rápido a los puntos que resolver y resuelve mucho más rápido, ¿verdad? Sí. Hablamos de frecuencias, por ejemplo. Diremos que yo tengo una frecuencia en Armstrong, ¿sí? En Hertz, que es de normal, de 400 a 500. Y para llegar a la realización espiritual en un cambio frecuencial, en un salto cuántico hacia mi, diremos así, cambiar mis células de magnéticas a electromagnéticas, de electromagnéticas a electrofotónicas y de electrofotónicas a fotónicas, eso es un cambio frecuencial para quien quiera entenderlo bien. Entonces, para llegar a eso, no es cuestión de ser religioso, ni de ético, ni de moral, ni nada de eso, porque eso solamente va a cambiar vibraciones emocionales, pero no va a cambiar o no va a dar un salto cuántico en vibraciones concienciales. La diferencia entre ser un ser libre es la conciencia amplificada, es exacto. Entonces, esa frecuencia tendría que ser de 6 billones. ¿Cómo alcanzamos eso? Si no limpiamos aquello que nos ata a la Tierra, al mundo, no al planeta, al mundo, a la Matrix, a, a todo lo que nos maneja física, energética, volitiva, emocional, sentimental, vibracional, mental y espiritualmente. Entonces tenemos una serie de ataduras que tenemos que ir cortando y ese trabajo lo hacemos en el yoga a través de la limpieza y activación de los chakras. Y en cambio, nosotros en la PRT trabajamos sobre nuestro sistema endocrino que está relacionado directamente con el sistema de los chakras y al trabajar el sistema endocrino con el neurológico, entonces hacemos conexiones con nuestras neuronas donde están grabadas esas informaciones y procedemos a desprogramar, a hacer una limpieza psíquica, cambiando nuestra fórmula psíquica y cambiando nuestra fórmula bioquímica. Al cambiar eso, ya vienen los primeros cambios que el yogi necesita, pero que tardaría 20 años o 30 años en realizar eso. Al hacer el trabajo desde esta puerta de entrada, lo que también se expande y aumenta es el grado de conciencia que manejamos. No solamente es un trabajo de sanación, sino realmente es conciencia aumentada, así decirlo, Claro, HD. nosotros en el Ana Chakra tenemos percepción extrasensorial. ¿Qué significa eso? Significa que somos clarisintientes, clariaudientes, clarividentes. ¿Sí? Algunas personas piensan que clarividencia es mirar, tú tienes una linda aura, o tu aura está oscura, o tienes a tu lado unos seres, que eso no es clarividencia. Clarividencia es ver claro en las evidencias, pero en las evidencias que uno está manejando. Ese tipo de clarividencia es el que te permite hacer cambios. Pero el mirar angelitos, el mirar seres de luz, el mirar auras, etcétera, etcétera, no te cambia. Eso es un tipo de clarividencia que cualquier persona puede haberla desarrollado en vidas anteriores, pero
está dentro de nuestros dones y nuestras virtudes, como yo, por ejemplo, soy clarisintiente y soy clariaudiente. Yo puedo diagnosticar cómo está una persona, o puedo ver cómo está sentir cómo está una persona con solo posar mi mirada en su vibración y puedo sentir cómo es esa persona. Entonces, esos esos dones, esas percepciones extrasensoriales, todos la tenemos. No es que no la tenemos, solo que no la usamos y no sabemos cómo usarla. Y cuando nosotros vamos limpiando aquello que nos preocupa, aquello que nos eh, compulsiona, aquello que nos hace vivir en una situación donde no podemos vernos a nosotros mismos, entonces estamos en aquello y no estamos en esto. Y cuando estamos en esto es cuando comenzamos a desarrollar nuestros dones y nuestras virtudes. El yoga es la integración consigo mismo. Yoga significa unión, identificación consigo mismo. Claro, esa percepción extrasensorial, esta intuición, esas percepciones pueden incluso convertirse en un conflicto para la persona o muchas veces son un conflicto para la persona si no viene acompañado de la conciencia y del poder personal, del conocimiento para manejar la información que se consigue a través de esas percepciones. Y ocurre mucho que trabajamos con eso también en las sesiones de psicoreprogramación trascendente, porque ese es el camino de poder realmente adquirir las herramientas y el conocimiento para aprovechar las percepciones para bien. Toda persona que trabaja con la psicoreprogramación trascendente, o sea, el yoga dinámico, el yoga acelerado, tiene cambios y no hay vuelta que dar. O sea, son cambios tan profundos, son cambios tan reales que la persona cambia y no puede volver atrás. Su vida cambia, sus circunstancias cambian, su destino cambia, su proyecto de vida cambia, soluciona sus conflictos, traumas, divorcios, duelos, traumas de infancia, resuelve eso y su vida es diferente, completamente diferente. A través de los cursos de psicoreprogramación que damos yo y Nikki para formación profesional en PRT, vemos en las personas que realizan los cursos unos cambios, pero tremendos, así Claro, de A a la Z. un ¿Sí? año para dedicarse a eso, 1 año y medio para dedicarse a eso, realmente es una transformación maravillosa. Que por cierto, tenemos el curso llegando, iniciando pronto, así que si les interesa, escríbanos un comentario, un mensajito y les mandamos la información. Realmente es el regalo más grande que uno se puede hacer, es la decisión más importante que uno puede tomar en su vida, definitivamente. Viéndolo del otro lado, Raúl, si quiero hacer psicoterapia, o soy psicoterapeuta y trabajo con psicoterapia o quiero recibir psicoterapia, cualquiera de los dos. ¿Cuál es mi ventaja de que sea un sistema yógico, que sea la PRT, que integra, o sea, que es la expresión del yoga en ese sentido? Tendría que comparar la psicoreprogramación trascendente, que es un proceso acelerado de solución de conflictos, traumas, eh, leyes personales, complejos, estereotipos, conductas, etcétera, etcétera, con con otras técnicas, pero no sería ético. Lo único que yo puedo decir es que al entrar en el proceso de psicoreprogramación trascendente como psicoterapia, la persona tiene una ventaja. La ventaja es que a través de la evaluación, la repertorización de síntomas, de la interpretación psicosomática de las dolencias, de las enfermedades, de las manifestaciones que tiene la persona, eh, y de la memoria celular que presenta en la primera sesión, porque primero hay una entrevista y después hay una primera sesión, esta persona va a tener súper claro el mapa,
con el cual tiene que viajar y el terreno que tiene que recorrer para solucionar sus problemas. Y eso significa que si la persona, por ejemplo, en ese test, en esa entrevista, tiene seis conflictos, y si es bien aplicado, serán 6 sesiones, una por cada conflicto en la que se solucionará. Si no se soluciona ese problema, entonces tendrá máximo 2 sesiones por conflicto, entonces tendrá 12 sesiones. Y nosotros sugerimos a la persona que para cualquier proceso que tenga, haga 10 sesiones básicas, en las que se solucionará la mayoría de esos conflictos que a ti en su vida, que le maltratan su psiquis o su ser, o le hacen sufrir, etcétera, etcétera. Entonces, ya sea síndrome de pánico, ya sea depresión, ya sea enfermedades terminales, igual tiene que trabajar la parte psíquica porque toda enfermedad está ligada a un trauma, a un conflicto, es decir, tiene un trasfondo. Y si no se llega a ese trasfondo que ha creado la enfermedad, se puede sacar un órgano, pero el trasfondo sigue ahí y va a salir por otro lado, va a crear otra enfermedad. Y eso en las enfermedades terminales, como en el cáncer, por ejemplo, se llama metástasis. Es decir, se quita un órgano y el trasfondo busca otro órgano donde manifestarse y eso aparece otro cáncer en otro órgano y así va saltando, imponeando de un órgano a otro órgano y no es posible sacarle todos los órganos. Por lo tanto, lo que necesita previo a cualquier proceso de enfermedad degenerativa o de enfermedad crónica es trabajar el trasfondo que lo está provocando, que lo está sosteniendo y que está alimentando eso. Entonces, se puede hacer una dieta, por ejemplo, decir que el cáncer se alimenta, el tumor se alimenta de azúcar. Es una teoría, es un tratamiento que se hace. Entonces, la persona hace una dieta cetónica y se somete a no comer azúcar, etcétera, etcétera. Eso le va a resultar porque va a matar de hambre a las células cancerosas, ¿cierto? Ok, ¿cuánto tiempo va a vivir haciendo eso? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Si le falta dulzura en su vida, entonces se va a poner amarga toda su vida. No, no es así. Tiene que cambiar el trasfondo. Y el cambiar ese trasfondo es la base de toda sanación, hasta para un simple dolor de cabeza. ¿Ok? Por otro lado, ya que el yoga en realidad, para los no yogis, el yoga no son ejercicios, no es un sistema de ejercicios físicos en los que aumentamos la flexibilidad, no. El yoga es el camino a la realización del ser, es la ciencia de cómo ser un ser humano. O sea, es el camino que todo ser humano de cualquier manera va a recorrer, pero se puede ir así o se puede ir un poco más directo, se puede ir más lento o se puede ir más rápido. Entonces, el yoga nos da todo el conocimiento, las bases para saber cómo podemos avanzar en esa dirección. Y tener el yoga como psicoterapia tiene la gran ventaja que nada queda afuera, o sea, nada humano queda fuera de la PRT. Todo se entiende, todo se sabe y todo se puede resolver con la PRT. Estábamos hablando, por ejemplo, de las percepciones extrasensoriales. En muchas líneas y en muchas terapias, percepciones extrasensoriales no pueden ser abarcadas porque no tienen el conocimiento para hacerlo, no tienen la base, no tienen la estructura para hacerlo. La PRT sí, y así muchas otras cosas, la psicosomática, etcétera, etcétera. Experiencias que comúnmente no tienen explicación. Con la PRT sí la tienen porque sabemos qué es y también sabemos que no es, por si acaso. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de tener
el yoga como psicoterapia. Otro es que realmente parte del conocimiento de que, o del punto de partida de que cada ser es una conciencia y que esa conciencia es capaz de lograr lo que necesite lograr, que nuestra verdadera naturaleza es verdad, es eternidad y es bienaventuranza. Entonces, si no estamos viviendo esa bienaventuranza en este momento, somos capaces de liberarnos de lo que no nos deja ser felices. Así que empodera a la persona, no crea externamente una solución. La solución siempre nace de adentro. Y entonces, en el proceso terapéutico, la persona no solamente resuelve el problema por el que vino, sino crece como ser, como persona, crece en amor, crece en sus relaciones, crece en todo y con lo que se va de la terapia es mucho más que solo la solución de su problema concreto. Cierto, ¿no? Ahí tenemos un comentario de nuestro amigo Rodrigo. Un saludo, amigo. Un saludo, hermano. ¿Tienes alguna pregunta que pueda generar un poco más de discusión o de participación de parte de los que están asistiendo a live? Está dando el testimonio, Rodrigo, de que se logró sanar de 7 años de fibromialgia gracias a la PRT. Y que lo recomienda a todas las personas, es verdad, lo sabemos. Muchísimas gracias, Rodrigo. A ver si en este curso vas a estar para formarte tú también como terapeuta. Sería maravilloso. Bien, de cualquier manera, yoga y psicoreprogramación trascendente. La psicoreprogramación trascendente viene del yoga y es una psicoterapia que se puede o no usar dentro del contexto del yoga. La mayoría de las personas lo usa fuera del contexto del yoga. Es muy importante aclarar, ¿no? Que algunas religiones suponen que el yoga tiene que ver con el demonio, con lo negativo, con lo que está prohibido, etcétera, etcétera. Nada que ver. ¿Ya? El yoga es una técnica, es una ciencia de aplicación personal. Es un descubrimiento de los antiguos seres humanos que se estudiaban a sí mismos y que a través de ese estudio de sí mismos lograron ver qué es lo que podía hacer que el ser humano sea mejor. Nada más, eso. Entonces, para cualquier persona de cualquier religión, no tenga miedo, practique respiración, haga respiración. He tratado a muchísimas personas de diferentes religiones y no hemos tenido nunca un choque con su creencia ni con su religión, porque la psicoreprogramación trascendente es una técnica que utiliza técnicas yógicas de los antiguos yogis que se estudiaban a sí mismos, que se solucionaban a sí mismos, y entonces esa aplicación vale para todo el mundo, vale para todos. Así que también la PRT tiene las respuestas a esas preguntas profundas y eternas de por qué estamos aquí y cuál es el sentido y cómo llegar al propósito y etcétera, etcétera. Es un camino personal, individual, pero aquí estamos para acompañarles. Muchas gracias. Es el timbre del final del video. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Un saludo muy grande, Rodrigo, y ya nos vemos en otro video. Namaste, que esté muy bien, que se sanen rapidito. Hasta pronto.